Bueno, estamos con Magalí Marazo, no necesita mucha presentación, es una gran gestora cultural. Hola Maga, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Hola, ¿cómo estás? Contanos dónde estás ahora rápidamente, así como para que la gente se dé cuenta. Ahora estoy en Asturias, espero que tengamos buena conexión. Estoy en España, en Oviedo, en la ciudad de Oviedo. Divina Bien, ciudad, que cuarto, mi casa. ya Así veo. Bueno, espero que que, no falle la conexión. Maga, te quería preguntar un poco sobre tu rol como gestora cultural, sobre todo teniendo énfasis en varios proyectos en los que estás involucrada. Y me gustaría un poquito que le cuentes a la gente cuáles fueron, cuál fue tu rol, digamos, dentro de este ámbito en el que te viste involucrada en varios proyectos. Pero sobre todo, antes que nada, me gustaría que le cuentes a la gente cuál es un poco tu currículum, ¿no? Porque así los que no te conocen pueden saber un poquito más. bueno, yo siempre cuento que uno un poco nace gestor, ¿no? Así como todos nacemos de alguna manera, querramos o no, tenemos algo con lo que nacemos, cosas que nos gustan, cosas que no. Bueno, yo creo que muy chica, a mí hay algo que me generó el amor, no solo por mi país, sino por la ciudad de Mar del Plata, que quedé muy chiquitita, en ese momento alquilaba. Bueno, mi mamá y mi abuela me anotaron para que fuera reina nacional de los pescadores, salí después con solo Reina Nacional 17 del Mar. años, entonces de muy chiquitita me suben en un escenario y me hacen hablar de la ciudad. O sea que de muy chica salí por todas las provincias, a todas las fiestas populares de nuestro país a hablar de todas las maravillas culturales, maravillas turísticas y demás que tenía nuestra ciudad. Y un poco desde ahí me nació este amor por la ciudad, por la identidad de la ciudad, por la historia de la ciudad, defenderla. Y bueno, yo siempre digo, los gestores culturales somos esas personas que venimos a cambiar algo, ¿no? Somos las personas que hacemos que muchas veces esos sueños se hagan realidad, que esas ganas que tiene la gente de que pasen cosas, o de cambiar una realidad, ¿no es cierto? Muchas veces vivimos en un entorno donde por distintas circunstancias hay cosas que se atraviesan en la vida cotidiana de la gente, que nos complican, y bueno, creo que los gestores venimos ahí a hacer más feliz la vida de la gente, a modificar, generar un cambio que casi siempre es beneficioso. Yo siempre digo, la cultura tiene mil aristas y mil formas de cambiar la vida para bien de la gente, así que somos esos hacedores que hacemos que estos sueños se conviertan en realidad. Para mí eso es mágico. Bueno, pero Eh, vos tenés una formación académica, ya eso te da un perfil un poco más importante. Sí, estudiando marketing, nada que ver en falta, nada que ver. Y después hice profesorado de inglés. ¿Viste cuando hay algo, viste cuando empezás a estudiar y decís, "Ya hay algo que yo quiero y empiezo con arquitectura, ¿no? Me voy para anotar a la carrera de arquitectura. En ese momento, la carrera de gestión cultural que se daba desde la universidad, yo fui la segunda corte, te voy avisando, segundo o tercer corte, fuimos de las primeras egresadas de la carrera. Generalmente eran muchas maestras que estudiaban y demás la carrera. Y sabés que la carrera en ese momento era compartida entre humanidades y la Facultad de Arquitectura, era semipresencial, no era como era. Y bueno, me anoté en arquitectura y después terminé desviando. Digo, no, lo que yo quiero hacer es defender el patrimonio, trabajar en cultura, hacer proyectos, contar sobre mi ciudad. Y bueno, ahí empecé con la carrera de gestión cultural que me apasionó, me llevó a trabajar más de eso que de cualquiera de las otras cosas que había hecho, porque había trabajado en otras cosas, tenía local de ropa, tenía otras Sí. actividades. Mi pasión cultural me absorbió por completo y empecé a luchar por varias cosas que, bueno, lo vamos a contar a medida que vayamos avanzando, ¿no? Está bien, me gustaría que le digas a la gente cómo empezaste a participar en la administración pública, ¿no? Y cómo te fuiste involucrando en distintos proyectos, sobre todo vamos a ponerle énfasis a la Casa sobre el Arroyo. Bueno, la realidad es que gracias a la gestión, porque si bien había sido reina nacional de los pescadores, reina nacional del mar, tenía un contacto con la gente del ámbito municipal, del estado municipal, y de la cultura también, por distintas cosas. La realidad es que a raíz de la carrera de gestión cultural, y vos mirá lo que son las cosas, que yo siempre le digo, hace muy poco me pidieron que le diera la charla a los chicos, a los ingresantes de la carrera de gestión cultural ahí para la facultad, y una de las cosas que le digo es que
que se fije mucha atención, porque cuando te estás estudiando y cuando recién estás aprendiendo las herramientas que nos dan para gestionar, que te vuelvo a repetir, muchas veces tiene una gran cuota de algo innato, ¿no? De estas ganas de poder hacer cosas y de generar cambios. Pero dos de los proyectos que hice en la facultad fueron justamente el de Casa sobre el Arroyo y el de la Ariston, así como muchos de los que estudian hacen estos proyectos y vos decís, bueno, es un trabajo para la facultad. Y ese trabajo para la facultad se terminó convirtiendo en uno de En los una proyectos realidad. de Mar del Plata más premiados. Vos imaginate que Casa sobre el Arroyo fue premiada acá en España con el premio Gubbio, estuvo en la Bienal de Arquitectura de Venecia, en la Embajada de Argentina en Roma, fue premiado por el World Monument Fund como la primera vez que se premia a un premio o se le da un premio a la restauración patrimonial, el Modernist Prize, que es el premio más importante, uno de los más importantes a nivel mundial. Y la primera vez que se lo dan a Latinoamérica, se lo dan a Argentina, se lo dan a Mar del Plata y se lo dan a la Casa sobre el Arroyo. Claro. O sea, Todo un imagínate, logro. fue el año pasado, me entregaron el premio a la mejor intervención patrimonial de la Sociedad Central de Arquitectos de Argentina. O sea, realmente ese mimo, porque en realidad para mí el premio tiene que ver más con un mimo, para mí fue No, pero es un ocasión. gran reconocimiento, por supuesto. Sí, es divino cuando después tenés el reconocimiento, obviamente siempre es algo lindo, pero lo mejor que tiene la gestión es el camino, ¿no? Todo lo que Claro. vos transitás, todo lo que vos aprendés y todo lo que vos sacás, la experiencia que vos generás. Por eso les digo, no se frustren porque tiene muchas veces, eh, lo vamos a hablar ahora en la charla seguramente, pero está atravesado por mil cosas la gestión, ¿no? Por Eh, supuesto, es lo más difícil de esta parte porque tu participación para este rol justamente tiene como una mixtura entre varias labores. Me gustaría que en una apretada síntesis le cuentes a la gente cómo participaste en este proyecto de la restauración de la casa sobre el arroyo. Después vamos a tratar otros temas, el Parador Ariston y si nos queda tiempo lo de la Rambla Bristol. Pero en el caso de la casa sobre el arroyo, me gustaría que cuentes básicamente cómo arrancaste con la participación en este proyecto y cómo se fue desarrollando, que es justamente la parte más compleja del rol del gestor cultural. Bueno, uno de los proyectos yo conozco, como te decía antes, la Casa sobre el Arroyo, que en el momento que yo la conocí vos pensá que no era una casa muy conocida, popularmente en la ciudad no era una casa muy popular, nosotros teníamos nuestros 5 museos municipales, la Casa sobre el Arroyo no era uno de ellos. En ese momento, cuando estudiaba la carrera, era una vivienda privada que estaba a solo 1 hora y media de nuestra facultad y que gracias al estudio y gracias a las herramientas y contactos que haces en la universidad, empezás a conocer mucho más en mi caso, de Mar del Plata, pero del ámbito de la cultura, del ámbito del arte, de distintos, y empezás a adquirir herramientas. Bueno, como te dije, yo conozco la casa estudiando, en realidad la conocía de chica, pero bueno, empiezo a entender la historia de la casa a partir de un trabajo en la facultad. Y ahí nomás empiezo, bueno, me relaciono con un arquitecto que estaba haciendo, que tenía una asociación para la defensa del patrimonio marplatense, Cristian Andrioli, que lamentablemente una gran persona que Falleció, una gran persona. hoy no está. Y ahí empezamos a luchar con este tema de hay que rescatar esta casa, es conocida, es una de las casas más importantes del movimiento moderno a nivel mundial y está ahí abandonada y nadie dice nada y nadie la conoce, ¿cómo puede ser? Empezamos esta lucha, de hecho en el 2011 habrá sido, que hicimos un evento ahí en la puerta de la casa, es la primera relación que yo tengo, conocimiento del World Monument Fund, y empezamos a trabajar, ¿viste? Para que nos ayudaran a ver de qué manera podíamos gestionar el rescate de esta casa. Y empecé con el primer proyecto de gestión para rescatar la casa. A raíz de eso es que por distintas cosas, se termina comprando la casa en el 2012 se empieza la gestión, en el 2013 se termina de adquirir por el gobierno nacional, se la ceden al municipio y ahí entro a trabajar porque la gente que yo conocía, entre ellas Graciela Dior y otras personas que venían también luchando por el rescate de la casa, dicen, bueno, tenés que entrar a trabajar en la casa, en la gestión de Gustavo Pulti se compra la casa y entro a trabajar como personal de planta de la Secretaría de Cultura. Yo imagínate que como Reina Nacional del Mar ya estaba dentro del ámbito municipal, era empleada municipal, así que bueno, ingreso a la casa
finalmente fui la única persona que entró de planta para trabajar, mi legajo dice, para trabajar en casa sobre el arroyo, ¿no? O sea que ya empezás a trabajar desde la administración pública para esta tarea de la gestión cultural. Destruida, que no tenía absolutamente nada y que teníamos que crear todo, ¿no? Porque de la nada, a ver, la tenía obviamente su valor, lo conocíamos nosotros, las personas que por ahí habíamos estudiado la casa, pero el común de la gente no. Y vos pensás que una casa que había sido vandalizada, incendiada, que no tenía ninguna herramienta como para que nosotros podamos trabajar en un guión museográfico que nos permitiera para los chicos, tuvimos que crear de la nada un proyecto, un guión museológico que fue increíble. Porque vos pensás que entraban los nenes desde jardín hasta la universidad, le hemos dado charlas a lo largo de los años a muchísimas personas y a los nenes, pero, hacerlos entrar. Vos imaginate un segundo un nene de jardín o de primaria entrando a una casa vandalizada y prendida a fuego, la casa del Claro, terror. horrible. Claro, nosotros creamos las marionetas de Amancio y Alberto, que les contaban una historia y creaban los avioncitos con los que había volado Amancio en papel y los hacíamos volar y los barquitos que hacíamos que nadaran en el arroyo. Y bueno, empezó a ser cada vez más atractivo y obviamente todo esto era más que en realidad vicisitudes que tenía la casa, eran desafíos para mí y todo era un desafío, porque decíamos, ¿y ahora cómo hacemos? Y bueno, y era crear algo nuevo. Así estuvimos durante muchos años, hasta que, bueno, las distintas gestiones, entró en la gestión de Pulti, gestión de Arroyo, que lamentablemente hay mucho no se hizo, hicimos actividades. Durante esa gestión yo hice mucha difusión, ahí hago uno de los programas que en realidad era en ese momento muy conocido, que se llamaba En el Camino, y salía a todo el país, y empezaron a llamar gente, y venía gente de todas partes del país. Y eso, bueno, empezó a hacer que la casa ya empezara a conocerse, que la gente que no estudiaba, ni los arquitectos que ya la conocían, obviamente, ni gente de gestión y demás, sino el público común, empezar a conocer la casa. Y tuvimos todos esos años de difusión de la casa, hasta que, bueno, cuando viene la gestión, que hoy sigue estando, de Intendente Montenegro, me acerco a una reunión que él hace antes de ser intendente, le pido por la casa y, bueno, lamentablemente toman la decisión de cerrar la casa. Hay algo que vamos a tener que dejar claro antes de empezar a hablar de gestión cultural, que es que la gestión cultural está atravesada por una cuestión política, ¿sí? Claro. Siempre hay una... Esa es la principal pregunta, digamos. Exacto, vos pensás que la política nos atraviesa en la vida diaria a todos, pero en la gestión a nosotros mucho más. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos para dirimir asperezas y para gestionar entre la sociedad civil, los privados, el Estado. O sea, nosotros tenemos distintas patas con las que tenemos que tratar de generar, a partir de generar un proyecto, poder generar el cambio ese que estamos persiguiendo o el proyecto ese que nosotros perseguimos. Al Entonces, proyecto vos ya lo tenías y surgió con mucha suerte una articulación posible. Contar a la gente. empecé desde la facultad, lo seguí desarrollando, porque una cosa es desarrollar un proyecto desde la facultad. Todos los proyectos, otra de las cosas que tienen que entender la mayoría de los gestores es que los proyectos mutan para que vos puedas conseguir el fin ese que vos necesitás, porque obviamente no es lo mismo cuando vos haces un proyecto como estudiante que cuando estás estudiando en el lugar y entendés cuáles son las necesidades de ese espacio Ahí o es las donde vos necesidades. tenés que articular. Exacto. Entonces empieza a mutar y estando trabajando dentro de la casa tantos años y recibiendo y haciendo las visitas guiadas y generando los servicios educativos, la difusión, porque hacía de todo, empezás a conocer el público, lo que necesita y por qué era necesario ese cambio. La Casa sobre el Arroyo no solamente es una de las casas en arquitectura más importantes del movimiento moderno a nivel mundial, como siempre digo, sino que aparte para los marplatenses tiene un valor identitario muy fuerte porque por debajo de esa casa corre el arroyo Las Chacras, que era el arroyo fundacional de la ciudad de Mar del Plata. Sí. Entonces yo estaba contando algo que no pasa en otros museos. Sí, por ahí en el archivo histórico, que vas a buscar justamente la historia de Mar del Plata, pero la gente llegaba a ver un museo, una casa de arquitectura, todo, y yo tenía la posibilidad de contarle sobre la historia de Mar del Plata, porque empezaba contando sobre los orígenes con el arroyo Las Chacras, y cómo estas familias, o cómo, en realidad el guión que me había armado, o la charla que había armado como guía de la casa,
iba mutando para ir adecuándose a las necesidades de los públicos que íbamos recibiendo. No era lo mismo decirle a los chicos, pero siempre tenía esta beta de la identidad y de remarcar, porque era importante, no solamente la casa como este ícono de la arquitectura, sino aparte como un espacio identitario de la ciudad de Mar del Plata. Y de ahí, bueno, empieza toda esta lucha por seguir rescatando la casa. Lamentablemente la casa se cierra. Yo en ese momento estaba en otra área, estaba haciendo el rescate de la otra biblioteca, la Biblioteca Chulac, una casa que también se da al municipio para que se cree esta biblioteca. En la Biblioteca Armando Chulac no se crea y cuando me pasan ahí me encuentro un montón de cajas en un sótano con una casa que se estaba viniendo abajo y funcionaba de esa manera. Ahí funciona la Biblioteca de las Naciones Unidas, depositaria de las Naciones Unidas. Y te juro, cuando entré, imagínate que funcionaba también la Secretaría de Cultura cuando yo voy. Claro. Si yo te muestro los videos, eran Sí, el estaba del destrozada, con agujeros en el techo. Sí, sí, sí. lluvia, llovía y teníamos puesto una lona para que no nos bañe, una pileta se hacía en el techo. O sea, Sí. una cosa. Y bueno, y esto en realidad sabemos que por ahí el Estado, con los espacios estatales y la gente y demás, por ahí no son espacios muchas veces muy cuidados. Y yo tengo esta cosa de cada lugar al que iba tener que de alguna manera restaurarlo. Recién Restaurarlo. por el archivo histórico y creamos la Oficina de Cine de Mar del Plata, empezamos a proyectar en el Colón, ahí lo conozco a Paco Olivo, que hoy es decano de la facultad, estaba con la carrera de audiovisual y digo, buenísimo, traen la carrera a la Universidad de Mar del Plata y nosotros armamos la oficina de cine y empezamos a proyectar en 8 milímetros en el Colón. Estaba con ese proyecto y encuentro la biblioteca en el estado en el que estaba y me pongo con la biblioteca, o sea, iba saltando de proyecto en proyecto para tratar de subsanar algunos problemas que había obviamente en la Secretaría de Cultura. Convengamos que faltaban recursos y faltaba gestión. También había estado en la Plaza del Agua. Bueno, fui pasando a distintos lugares, consigo que se restaure la biblioteca y que se arme, conseguí armar entera de la nada la Biblioteca Chulac en esa casa y hacer reparar la casa, restaurar la casa entera. O sea que para mí ya era toda una gloria lo que había conseguido y da la casualidad que después de que cierran la casa, yo venía contactada con la gente de la Comisión Nacional de Monumentos, arquitectos del Ministerio de Obras que habían venido a lo largo de esos años a la casa para ver si podíamos empezar con el proyecto de restauración, y se frustraba, la gente de esa casa no la van a restaurar más. Siempre anuncian en los medios que restaurar y nunca se restaura. Contame cómo arrancás porque se nos va a ir el tiempo, si no. Bien, y resulta que me ven en un programa de televisión, el presidente dice que es esta casa, acabo de ver una persona que dice que es una de las casas más importantes a nivel mundial y que está destruida, se podrá restaurar. Ahí se comunica con gente de cultura, de obras y demás, y se comunican conmigo, me llaman, de hecho me piden el contacto por las redes, le comento que era la casa, y le comento que la casa la habían cerrado, y que estaba en un estado de abandono total, y que se había prendido fuego, que necesitaba rescatarla, y que había estado 10 años trabajando ahí adentro, y que por ese proyecto, y que quería, si había alguna posibilidad de que me ayudaran, porque realmente era muy importante para la ciudad. Le preguntan a un par de personas y obviamente la gente que estaba en la gestión en ese momento en el gobierno nacional, me llaman con la casa ya cerrada y yo agarro todo lo que tenía de la casa, libros, yo tenía un acopio de todo el material porque amaba el proyecto de la casa, el proyecto que yo hice, un Eso es lo power. más importante, porque era lo que vos necesitabas como herramienta. Exacto. Y cuando me llaman, decido ir a la reunión sola, sin que nadie supiera en Mar del Plata. Me tomé un avión, me fui y llego y no me pueden atender porque me tuvieron que suspender la reunión. Eso Me fue. volví a Mar del Plata, todo con mi. Fue toda una gestión privada, o sea, la hice yo sola, no sabía nadie, porque la casa estaba cerrada y desde el Estado yo no podía, es decir, desde el municipio no podía hacer esa gestión, así que la hice de manera casi privada. Y bueno, la segunda vez que voy me fui con el auto, llegué, bueno, vos sabés más o menos la anécdota, porque llegué así, no esperaba, y me dijeron, podés venir ahora porque se corrió la reunión, y bueno, me fui como estaba, me llevé todo lo que tenía, libros, revistas, el proyecto en mano, obviamente que había, que en realidad, voy a aclarar, no era un proyecto, no es solamente lo que la gente conoció, que es la restauración de la casa, sino que era un programa con 5 proyectos. El primero era la restauración de la casa. El segundo era un proyecto para poder proveer, la casa casi no podía funcionar en el estado en el que estaba porque no era un museo, necesitaba oficinas, necesitaba baños,
así que el segundo era proveerla de la infraestructura necesaria para que esa casa sea una casa museo realmente. El tercer proyecto era un proyecto de paisajismo, tenemos el arroyo de Chacras, como te dije, pero aparte necesitaba una capacidad de carga limitada la casa, así que necesitamos un proyecto para el entorno también, que también tiene su valor patrimonial. El cuarto era un proyecto para proveer a la casa, que ya lo habíamos presentado en el 2018 y lo volví a presentar en el 2021, que era el proyecto de mecenazgo y patrocinio, que también se presenta por uno de los concejales en el Consejo Deliberante, y lamentablemente no lo llegan a tratar, y pedí por favor que se tratara cuando me ponen de directora, porque a raíz de esta gestión que hago en el Estado Nacional, me llaman desde el municipio, me dicen que el Estado Nacional tenía la intención de restaurar la casa, porque habían hablado conmigo y sabían la necesidad que había de restaurarla, y que ellos querían que estuviera en un cargo político, a lo cual yo me negué en principio, Claro, pero en un cargo. era lo que necesitaba el Estado municipal para tener una articulación con el Estado nacional, así que Yo arbitré desde el municipio, arbitré como articuladora en lo que te el ofrecieron. Claro. en un cargo político, no en mi cargo de planta, dejé mi cargo de planta en Correcto. suspenso. Yo quería, obviamente, concursar mi cargo para ser la directora de la casa, después terminé siendo con un cargo político directora, yo ya había sido también directora en un momento anterior, me habían puesto directora, pero bueno, son estas cosas que pasan con la gestión Contame la quinta pata que te quedó pendiente. administrativa. Bueno, y la quinta pata de ese proyecto de 5 era un proyecto en realidad que tenía que ver con el proyecto museológico, museográfico, pero bueno, tenía que ver con la parte interactiva, con la parte de tecnología. Yo ya había hecho hacer en 360 grados la casa y realizarla en 5 o 6 puntos con la casa prendida a fuego, y ahora lo estaba haciendo con la casa, con la UTN, en un proyecto con la UTN, con la casa restaurada. La idea era unir eso y hacer con esos patrones y con otras herramientas, que en otro momento se los contaré porque es muy largo el proyecto, a darle toda la parte interactiva, tecnológica y demás a la casa, que realmente era muy necesario, no solo para la casa, sino para la gente, para que sea mucho más atractivo el museo y para poder recibir a toda la gente que necesitábamos. Imagínate, pretendía que ese sea un museo internacional, conocido a nivel internacional, y de hecho lo logramos. Como dijimos antes, recibió premios en todo el mundo Sí, sí, y por veía supuesto. gente de todo el mundo. Sigue viniendo gente de todo el mundo a visitar esa casa. Bueno, vos con Así la articulación esta que lograste, entonces entrás como directora y empezás a articular con el Ministerio de Obras, ¿no? De la Nación. que sí, en ese momento estaba Teresa Anchorena, yo estaba como asesora de la Comisión Nacional de Monumentos, y empiezo a hacer el seguimiento de la obra como asesora de la Comisión de Monumentos. Como directora desde el municipio, mi cargo de trabajo era para el municipio como articuladora, pero como directora en la Secretaría de Obras. ¿Sí? Por Exacto. otro lado, el Estado Nacional era asesora de la Comisión Nacional de Monumentos, que es un cargo ad honorem. Como sabrán, la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos es la encargada de resguardar todo el patrimonio, y la casa tiene declaratoria patrimonial, así que hacíamos el seguimiento desde la casa. Y aparte tenía la suerte de conocer a los chicos, a los arquitectos de la DNA, de la Dirección Nacional de Arquitectura, que ya anteriormente habían estado en la casa para ver si se podía generar este proyecto. Así que cuando me dan esta noticia de que lo puedo hacer, imagínate que me ayudaron a que, y hasta el día de hoy seguimos estando en contacto, me ayudaron a que el proyecto se realizara con éxito. La parte O técnica. sea que más allá de los premios que después logró la casa como una obra, digamos, paradigmática a nivel mundial, porque la verdad que tuvo un reconocimiento internacional. Yo lo que quería rescatar quizás era vos cómo encontraste la forma de articular tu rol como gestora cultural en la administración pública entre la administración municipal y, digamos, el Estado Nacional. ¿Cómo fue esa tarea, digamos? A ver, la realidad es que, vuelvo a repetir, estamos atravesados por cuestiones políticas en nuestra vida diaria. Imagínate que en la gestión mucho más, porque depende, nuestra gestión muchas veces depende, sobre todo este proyecto, donde, a ver, si bien el proyecto era privado, la casa era una casa que dependía del Estado, el Estado municipal, y en un proyecto que lo iba a llevar adelante el Estado nacional. Es decir, era netamente del Estado el proyecto, ¿sí? Era de la gente y era del Estado, y lo único que hice yo fue
arbitrar o administrar y articular entre el municipio y el Estado Nacional y trabajar para la gente. Mi trabajo era para la ciudad de Mar del Plata y lo tuve siempre claro y era para la gente y era para ese museo. Yo sabía el valor que tenía y como te dije antes, nosotros lo que hacemos es hacer un cambio que sea beneficioso para la gente, ¿sí? Más allá de las decisiones del Estado, porque convengamos que en ese momento el Estado Nacional, la política partidaria del Estado Nacional era distinta a la política partidaria del gobierno municipal. Entonces, hay muchas asperezas que no son fáciles de librar, que no son fáciles de dirimir, porque tenés que hacer que se pongan de acuerdo con dos administraciones políticas distintas, con dos miradas sobre las políticas culturales distintas. Entonces, bueno, no es fácil, pero como la decisión sobre la política cultural de llevar adelante y patrimonial de llevar adelante este proyecto adelante fue del Estado Nacional y el museo era del gobierno municipal, era de los marplatenses, se tuvo que articular entre ambos. Algo Eh, parecido te empieza a ocurrir ahora con este nuevo proyecto que tenés para la Rambla Bristol, ¿no? Contame bueno, brevemente porque se nos va a ir los tiempos y me gustaría que la gente supiera. la realidad es que si bien yo estudié la carrera de gestión cultural y me perfeccioné, hice varios cursos y demás, después estudié en turismo cultural con el proyecto de UNESCO, estudié varias cosas, después estudié la licenciatura en museología a raíz de estar ahí. Una de las cosas que le pasa o nos pasa mucho a los gestores es que como en cualquier otra carrera, por ejemplo, un médico, después tenemos especialidades, ¿no? Nos especializamos o nos apasiona cierto ámbito dentro de la cultura. Si bien podemos gestionar de todo, porque he gestionado desde fiestas populares hasta acciones y trabajos educativos, hasta cosas muy variado. Mi pasión por ahí pasaba así por lo patrimonial y por lo museológico, entonces la licenciatura en museología, y a raíz de eso es que empecé a involucrarme más con el ámbito de los museos, y generalmente los museos pertenecen al ámbito estatal. No hay muchos museos privados, de hecho en Mar del Plata había dos o tres, y bueno, lamentablemente, como el Museo Mar, que no está más, el Museo del Mar, no el Museo Mar, el Museo del Mar, el de los caracoles, no sé si se acuerdan, ahí en Colón, Sí. está más, y no hay mucho ámbito privado para trabajar porque lamentablemente las políticas culturales en nuestro país no siempre este, Tienen una mirada hacia el privado. claro, vamos a decirlo, no siempre son prioritarias. Y en Mar del Plata tampoco. Así que cuesta muchísimo. Entonces, realmente trabajar en museología en el ámbito estatal es complicado. Dicho esto, casi siempre tengo una relación, lo mismo que en patrimonios, casi siempre tengo una relación con el Estado, ¿sí? Tranquilamente los gestores culturales podemos trabajar en un proyecto de este tipo de manera privada y podemos trabajar con privados. Nosotros Bueno, siempre contanos cómo fue porque se nos va el tiempo. bueno, no, articulando exactamente eso, termino articulando entre el municipio y el Estado Nacional, consigo hacer la restauración de la casa, y bueno, hoy todos los que quieran pasar a verla, la casa está restaurada. Lamentablemente, y ahí vuelvo a insistir, las políticas son las que toman el mando de lo que pase y lo que no pasa. Yo les dije al principio que había desarrollado 5 proyectos, es decir, un programa para esa casa. Se llegó a hacer uno solo, que es el que desarrolla, el más largo, el más importante, que es el que desarrolla el gobierno nacional. Intentó que la casa pasara a ser un museo nacional y el intendente se negó. En realidad una gestión mixta entre el municipio, el personal iba a ser del municipio, pero íbamos a tener recursos del Estado Nacional. No se pudo y bueno, lamentablemente los otros, ahí te das cuenta como un proyecto lo podés llegar a hacer todo, podés llegar a hacer una parte y uno se tiene que amoldar, tiene que tener esa maleabilidad de saber amoldarse a la circunstancia, al momento sociopolítico. Entonces, no es tan fácil, no